Buenas tardes a todos, os agradezco vuestra presencia y espero que pasemos una tarde agradable. ¡Ole, yo! Aquí tenemos a la domadora de fieras de la Esperanza Salvadora. Gracias, pero no creo que sea necesario. No creo que ustedes sean fieras ni que esto sea un circo ni nada parecido. Tiene usted toda la razón, Clara. Un circo no, pero una plaza de toros sí. Lo digo por el ruedo. No creo que este sea el camino ni el destino de este encuentro. Pero, ¿por qué nuestros padres dicen que somos niños? ¿Qué somos? ¿Niños? ¿Adolescentes o adultos? Porque es que la verdad es que no lo entiendo. Eso es porque tienen miedo de que voléis del nido antes de tiempo. ¿Sabéis que los pájaros, antes de volar del nido, hacen abrir sus alas para hacerlas más fuertes? Pues eso es lo que quieren vuestros padres, que seáis fuertes antes de volar del nido. Es cierto eso de los pájaros. En el pueblo de mi padre, las cigüeñas hacían eso durante todo el día en el campanario de la iglesia parroquial. Buena observación, Esperanza. Pero sigamos. Por otra parte, la adolescencia es una etapa en la que sois más vulnerables y por eso estáis predispuestos a sufrir trastornos psicológicos como la ansiedad o la depresión. ¡Silencio! Enseguida acabo. Esto está influenciado por los cambios corporales que tiene la adolescencia y por la dificultad que tiene aceptado, así como por la influencia desmesurada que tiene la imagen en nuestra sociedad actual. Empecemos. Tommy, ¿por qué estás aquí? ¿Qué es lo que te pasa? ¿Qué pasa, loca? Bueno, yo ni estudio, ni trabajo. Mis padres siempre me están pegando la chapa. Dicen que no me hacen nada de provecho. Siempre me están comiendo la oreja. Pero vamos, que yo estoy a gusto a mi rollo. Hola, Virginia. Cada día un peinado nuevo. Dime cosas. Bueno, verás, mi problema lo llevo arrastrando desde pequeñita y es que las cosas ajenas me atraen de una forma que ni te imaginas. Ten cuidado con el móvil, no se te vaya a perder. Hola, Carlos. ¿Qué tal en tu nueva casa? ¿Y tus padres? Muy bien, aunque aún no estamos del todo instalados. Falta por acabar mi habitación. Me van a montar una study table y un puff súper divinos. Mis padres siguen sin querer enterarse, aunque espero que algún día lo entiendan. ¿Cómo te encuentras hoy, Esperanza? Bien, me encuentro muy bien con Dios nuestro Señor, porque los caminos de nuestro Señor son hermosos y glorificadores para el sufrimiento de nuestras almas pecadoras. La respuesta está aquí. Jonathan, ¿quieres contarme alguna cosa? Lo siento, Clara, pero no voy a hacer ningún comentario. Además, tú no te preocupes que todo sigue su curso normal. Y ya llevo 6 meses sin probar nada, te lo juro. Sin fumar ni beber. Y que por mí otros 6 meses van a ser. Hola, Edurne. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Cómo estás? Pues bien, al final no he abortado. Mis padres me están ayudando mucho. Y mi pequeñita está muy bien, engordando día a día. El único problema es que tengo deberes que recuperar, pero bueno, tiempo al tiempo. Señor Emilio, ¿cómo se encuentra su cuerpo hoy? Mi cuerpo se encuentra a la deriva. Estos impulsos irrefrenables, esta obsesión por el sexo, me está volviendo loco. Cada día necesito más y más. Necesito follar. Hola, Jenny, ¿estás más relajada? Pues eso. Mi problema... Bueno, que yo no tengo ningún problema, que son ellos, que dicen que somos agresivas. Pero que no, que no paran de tocarme el choto, me miran con malos ojos. ¿Qué pasa? ¿Qué tal, Fran? ¿Cómo van tus anginas? Sí, las anginas bien, ya se me han ido. Lo que pasa es que tenía una semana para morirme. Porque el lunes me dolía el cuello, que yo creo que era por la tensión. No sé, el martes me bajó a la rodilla, en el menisco. Es que siempre, sabéis que he tenido el menisco siempre. Entonces tenía aquí dolor y ahora no sé, es que me duele aquí
no sé si apendicitis o es una hernia o qué es, pero tengo aquí un dolor, no sé, estoy un poco preocupado. Hola Julia, ¿estás más calmada? Sí, yo estoy siempre calmada de todo. Yo siempre soy muy tranquila. Ahora he empezado 3 cosas nuevas. Óleo, macramé y cera. Bueno, pero no sé. Quiero hacer cosas nuevas, es que si no siempre lo mismo es muy aburrido. Hola Eduardo, ¿cómo tú por aquí? Pues verá, señorita. Es que mi madre me ha traído aquí porque dice que saco malas notas, que estoy todo el día jugando a la Play, que saco malas notas y que estoy todo el día jugando a la Play. Y no sé, yo es que no me considero como un niño normal. Yo soy un mago del nivel 43. Hola María, ¿por qué estás aquí? Anoche salí con unos tíos que, bueno, fuimos a un local y tomamos unas copas y esas cosas que pasan por la noche. Pero esta noche no creo que vuelva a ir con ellos. Es que voy a otro sitio. Hola, ¿nos conocemos? Sí que nos conocemos. Soy Yolanda. Pero bueno, que mi problema ya no tiene solución. Así que... Hace 2 meses, mi novio vino a recogerme en moto al instituto. Y bueno, puto taxi se saltó el semáforo y lo empotró contra el contenedor. Pedro nunca corría. Siempre conducía súper bien y... Taxi de los cojones. Pedro, ¿por qué estás aquí? ¿Tienes algún problema? ¿Te puedo ayudar? Bueno, mi problema es muy particular. Dicen que tengo múltiples personalidades, pero yo no lo recuerdo. Vivo en una gran confusión. ¿Has sufrido algún abuso físico o sexual en tu niñez? Sí. Cuando tenía 9 años, abusaron de mí. Dime, ¿ahora mismo quién eres? Ahora siento que soy un gran bailarín.